calle Pavón del barrio Vallivian, en El Alto, en Bolivia, ocurrió un hecho que cautivó a la población, no solo por lo escalofriante y sádico del autor, sino también por la corrupción judicial que hubo en esta historia. Richard Choque nació el 9 de noviembre de 1988, hijo de un suboficial de la policía y de una profesora. Su padre falleció en el año 1995 y, según cuentan, fue a partir de ese momento cuando Richard empezó a cambiar. Era un niño muy rebelde. Los vecinos del barrio comentan que siempre fueron muy ariscos, aunque él era el más amable de esa familia. Por estos motivos, vecinos no sabían que este hombre de 33 años era pura maldad. Detrás del trato amable que ofrecía a sus vecinos, se escondía un peligroso femicida, asesino y violador serial. Cuando Richard era un adolescente, cada fin de semana pasaba por casa de sus tías. Según el relato de las mismas, tenía adoración por su primo Fidel Lecón Choque, que era un niño en ese entonces. Siempre estaban jugando juntos. Al pasar los años se hicieron inseparables. Siempre se veían. Fidel admiraba a su primo porque había estado en el ejército y eso era su gran sueño. Para ese entonces, Richard había ingresado en el colegio militar, pero unos años después fue dado de baja por razones desconocidas. Después de la muerte de su padre y de su abuela, la familia de Richard heredaron una casa de 900 metros cuadrados en la zona de Vallivian y un terreno en casa de la zona San Martín del Alto, que pertenecía a su padre, donde luego de unos años Richard se fue a vivir allí. En el año 2011, Fidel acababa de terminar el bachiller a sus 18 años y tenía el interés de ingresar a ese centro de formación militar. Richard dijo que lo ayudaría. La madre de Fidel, su tía, le entregó al delincuente $5.000 para un futuro mejor para su hijo, pero nunca pensó que sería la última vez que lo vería. Fue ahí donde este llevó al joven a su casa de San Martín, donde supuestamente lo entrenaría para su ingreso al colegio militar. Habían pasado unos 6 meses desde entonces, cuando Richard Choque comenzó a ser cuestionado por su tía. ¿Dónde está mi hijo Fidel? Richard comenzó a mentir a su tía. Primero dijo que Fidel debía estar encuartelado por 1 año, luego que ingresó a un curso de paracaidismo o que se fue a una misión en Haití. En todo ese tiempo, el asesino pedía a su familia de $200 a $300 por cada cierto tiempo, porque según él, era para cubrir las necesidades de Fidel en el ejército. La familia nunca desconfiaron de su buena fe, pero intuían que algo no iba bien. Por esos mismos años fue cuando conoció a Blanca Rubí Limachi Sirpa, una joven de 20 años. El 20 de noviembre del año 2013, Blanca se dirigía a la universidad donde estudiaba 2º año de Derecho. En ese momento fue interceptada por Richard Choque. Se habían conocido mediante una red social y mantenían una comunicación. Este hombre se hacía llamar Mauricio Terán. Se había presentado como instructor del colegio militar y le había ofrecido dinero a Blanca para reclutar a jóvenes que deseaban ingresar al colegio militar del ejército, además de prometerle ayudarla a ingresar a ella también. Aparentemente, era miembro de una red criminal que operaba mediante Facebook y reclutaba a sus víctimas bajo varias identidades falsas. Un día después, el 21 de noviembre, la madre de Blanca Rubí recibió un mensaje desde el móvil de su hija, pidiendo $20.000 para su rescate y prohibiéndole reportar el caso a la policía. La mujer no contaba con ese dinero y pidió ayuda en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. De esa manera pudo conseguir el dinero.
dejando el dinero en una jardinera ya acordada previamente con el secuestrador. El día que fue a recoger el dinero, los investigadores lo siguieron hasta su domicilio en la zona de San Martín y lo aprendieron. Fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro después de confesar el crimen de la joven. Blanca Rubí Limachi Sirpa fue engañada por este hombre, quien la invitó a su vivienda para empezar con el trámite de ingresar en las fuerzas militares. Necesitaba algunos datos y su firma. Es por ello que Blanca decidió acompañarlo. La secuestró, la violó y la mató. El informe forense reveló la crueldad del crimen. Sufrió un golpe en la cabeza y fue estrangulada, lo que le ocasionó la muerte. Falleció por asfixia, por sofocación, con un traumatismo cráneoencefálico cerrado y sufrió lo peor: una penetración vaginal y anal producida por una botella de ron. El cuerpo de Limachi fue hallado al otro día de su detención, después de que confesara el crimen. En una habitación de suelo de tierra estaba semienterrado el cadáver de Blanca, dentro de una bolsa plástica azul. Tenía una data de 5 a 7 días. En esa misma habitación se encontraron prendas íntimas, material pornográfico, esposas y demás objetos sexuales. Todo lo que puede tener un ya nombrado psicópata sexual. Fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el asesinato. La mamá de Fidel se vio sorprendida cuando su sobrino, a quien confió a su hijo, fue encarcelado en el año 2013 por el asesinato de Blanca Rubí. La mujer fue a visitarlo varias veces a la cárcel de Chonchocoro para implorarle que le diga qué había hecho con Fidel, pero el asesino guardaba silencio o le decía que su primo estaba en otra ciudad y ella viajaba con la esperanza de encontrarlo con vida. Volvía al penal para seguir insistiendo hasta que la madre de Richard hizo que se le restrinjan las visitas. La familia de Fidel denunció en el año 2016 a Richard Choque como sospechoso de la desaparición de Fidel Lecón Choque, pero comenzó a recibir amenazas a través de llamadas anónimas. La madre y hermana de Fidel fueron víctimas de un accidente de tránsito y presumen que fue una advertencia para que dejen el proceso. Por temor, se mudaron, resguardaron y abandonaron el caso. Tiempo después, el Ministerio Público emitió una resolución de rechazo. Richard ocultó el crimen durante casi 11 años. Los restos óseos fueron encontrados envueltos en 2 bolsas plásticas negras y enterrados a una profundidad de unos 90 centímetros. De encontrar un cadáver que responde al señor Fidel Lecón Choque. Richard envenenó a su primo y luego incineró su cuerpo con la intención de esconder el crimen cometido presuntamente por envidia y para evitar que se descubra la estafa. Se estableció que la muerte fue extremadamente violenta. Fidel Lecón Choque habría sido la primera víctima mortal, pero el último en descubrirse. Al poco tiempo de ser recluido en el penal, aprendió todo sobre el funcionamiento del régimen penitenciario. Consiguió su traslado a la cárcel de San Pedro, una de menor seguridad. Logró ser uno de los reos que manejaba el penal. Muchos internos estaban cansados por los abusos y extorsiones de este hombre. Les cobraba derecho de piso y muchísimas otras cosas más. Se tiene conocimiento de que podían salir hasta sin custodio. Para conseguir la salida de Choque, su abogada indicó que tenía salidas de 24 horas por su buen comportamiento. Choque estuvo recluido 6 años y volvió a su casa como si nada hubiera pasado. El ex juez Rafael Halcón Aliaga falló a su favor el 24 de diciembre del 2019, cuando ordenó su detención domiciliaria
por 18 meses, pese a que el reo tenía sentencia condenatoria de 30 años de prisión de libertad. Salió de su encierro pagando $3.500 y una botella de whisky. En el barrio, los vecinos pensaban que el condenado seguía cumpliendo su condena, hasta que Richard Choque fue aprehendido nuevamente por trata y tráfico, proxenetismo, pornografía y portación de armas de fuego. La división Trata y Tráfico de Personas, a través de un patrullaje cibernético y de ingeniería social, identificó el perfil falso que usaba este hombre para captar a jovencitas ofreciéndoles que realicen trabajos sexuales o de entrega de paquetes. Las citaba en alojamiento, se hacía pasar por efectivo de antinarcóticos y las acusaba de traficar droga. Les pedía altas sumas de dinero a cambio de no llevarlas a dependencias policiales o debían mantener relaciones sexuales con él. Cuando este hombre apenas salió de prisión, creó un perfil de Facebook a nombre de Aide Mixi Flores Alarcón y desde esa cuenta contactó a 77 mujeres. Se hacía pasar como una mujer en sus redes sociales para captar a adolescentes que buscaban ganar dinero, tentándolas a prostituirse por $100 y aumentar su ganancia entregando droga. Él convocaba a sus víctimas, a quienes además les decía que tendrían que entregar un paquete de sustancias controladas. Esta misión no la hacía solo, era ayudado por su hermana y su madre. La operación la hacían en un alojamiento, en habitaciones cerradas, y cuando esperaban al supuesto cliente, Richard ingresaba como si fuera funcionario policial, con chapa y gorra, sorprendiendo e intimándolas. Las mujeres que caían en la trampa de portar marihuana y droga eran obligadas a grabar un vídeo con las sustancias indicando que les pertenecía y ante el falso policía accedían a negociar por temor y terminaban manteniendo relaciones sexuales. Luego de cierto tiempo, nuevamente eran contactadas por el depravado individuo para que le paguen altas sumas de dinero, a cambio de mantenerse en silencio. El asesino en serie creaba una base de datos con sus víctimas donde se verificó que había captado a varias mujeres no solo de La Paz, sino de Cochabamba y de Santa Cruz. Hay 77 denuncias de personas que fueron sorprendidas por este sujeto, que no solo fueron extorsionadas, sino también fueron obligadas a mantener relaciones. En el allanamiento realizado en el domicilio de la zona Vallivian, calle Rafael Pavón número 10, en un cuarto de 3x4, se encontraron los restos de 2 personas en estado de putrefacción. Las víctimas fueron identificadas como Lucy Maya Ramírez Zamprana, de 17 años, que estaba desaparecida desde el 18 de mayo del 2018, y también Iris Maylin Vilca, de 15 años, que no podía ser localizada desde el día 27 de agosto del 2021.
Además, se pudo dar a conocer que en el móvil de este sujeto había mensajes que enviaba a los familiares de las víctimas extorsionándolos y exigiéndole entre $60.000 y $70.000 a cambio de devolverlas con vida. El 24 de enero, la policía dio a conocer la detención de Richard Choque, quien tenía antecedentes por asesinato. Los investigadores siguieron indagando y descubrieron que el detenido tuvo contacto con Iris Maylin, de 15 años, tras salir de su casa ubicada en Alto Villa Victoria para recoger unas invitaciones. A las 14 horas del hallazgo de ese dato descubrieron que también se comunicó con Lucy Maya, la adolescente de 17 años, que fue vista por última vez el 17 de mayo del 2021, cuando salió de su trabajo pero no volvió más a su hogar. A las 21 horas del 24 de enero de este año, los investigadores encontraron los cuerpos de las dos adolescentes que estaban desaparecidas. La población, indignada, cuestionó la libertad de Richard Choque, siendo que debía estar cumpliendo su condena por el crimen cometido en el 2013 y no estar en las calles abusando y matando mujeres. Las autoridades dieron a conocer que el ahora ex juez Rafael Alcón resolvió el 24 de diciembre del 2019 otorgar detención domiciliaria a Richard Choque por 18 meses, hasta mediados del 2021, bajo el argumento de una evaluación médica legal con diagnóstico: trastorno funcional del hígado, gastritis crónica, úlcera, diabetes y asma bronquial. Lo más indignante es que Richard Choque ni siquiera había sido valorado por un médico y que le pagó $3.500 y una botella de whisky a su abogada, y ella se hizo cargo de todo. Por el caso no solo ha sido detenido el ex juez Alcón, hermano del ex consejero de la magistratura Gonzalo Alcón, sino sus ex colaboradores, un médico y la abogada del asesino. El ex juez Rafael Alcón fue enviado a la cárcel de San Pedro. Está involucrado en al menos 4 casos más de liberación de reos con una sentencia de 30 años y poseer una certificación médica falsa y dudosa. Los procesos presuntamente fueron atendidos por el mismo consorcio de jueces, abogados y médicos. Entre los casos está el del descuartizador de una profesora, Rubén Centellas, en el año 2006. Por otro lado, el médico que emitió el certificado que indicaba que el femicida tenía una enfermedad incurable fue enviado ayer con detención preventiva por 6 meses al penal de San Pedro en La Paz. Tanto el médico como 2 abogadas, una trabajadora social y los funcionarios del juzgado de Alcón son investigados por conformar un consorcio para liberar a reos. También están siendo procesados cómplices que aún no se han desvelado y la madre y la hermana de Richard Choque. Los investigadores no descartan que haya más víctimas en su historial, considerando que un delantal y un gorro de un chef desaparecido fue encontrado en la casa de Richard Choque, donde también se hallaron otras prendas de mujeres, anillos, móviles, colgantes, entre otros objetos. La madre y la hermana de Richard Choque fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel de Miraflores y a la cárcel de Obrajes de La Paz, acusadas de complicidad en los delitos de trata y tráfico de personas. Según las indagaciones, ambas compartían el perfil falso de Facebook con el que el depravado captaba a sus víctimas. En una denuncia hecha por una joven antes de su detención, esta aseguró que cuando el hombre la extorsionaba y la amenazaba, había una mujer que se hacía pasar por una secuestrada y pedía que paguen la recompensa porque si no la mataban.
Cuando pedía el rescate de una de las víctimas a las familias, era la voz de una mujer que se escuchaba del otro lado del teléfono. Fueron cómplices de las vejaciones de este hombre. Además, se sabe que estas imputadas quemaron ropa de las víctimas de Richard. Ambas mujeres convivían en el mismo domicilio del femicida, lugar donde estaban enterradas las dos jóvenes desaparecidas. No se descarta que se amplíen los delitos en contra de la madre y de la hermana por colaborar con este sujeto. Una psicóloga forense legal y experta en ciencias policiales explicó que según su comportamiento, Richard Choque parece presentar un trastorno de personalidad antisocial, además de otros trastornos. Lastimosamente, cuando se desarrolla este tipo de trastorno, no son susceptibles de curar ni con tratamiento, es decir, que la persona no va a cambiar nunca. Aplicar algún tratamiento sería contraproducente porque estas personas son muy inteligentes y esta puede ser una herramienta para que aparenten arrepentimiento, algún tipo de locura para no asumir la responsabilidad de sus actos o recurrir a la mentira patológica.